Leemos juntos. Un espacio creado para leer la Biblia en forma narrativa, sin capítulos ni versículos, para entender mejor la idea del contexto, y así se encontraba en los originales del texto sagrado. Esta lectura está presentada con todos los cambios de la BTX cuarta edición. Amigos oyentes, los audios de la Biblia Textual cuarta edición están disponibles en el canal iVoox de la Sociedad Bíblica Iberoamericana. Soy Edwin Alvarado desde Florida. Qué bueno que nos acompañan. Lucas fue el autor del Evangelio que lleva su nombre. A diferencia de Mateo y Marcos, Lucas era griego y una persona de buena educación. Médico de profesión, había sido compañero de Pablo, uniéndose con él en Antioquía, en su segundo viaje misionero, probablemente sirviéndole como su médico y ayudante. Fue escrito aproximadamente en los años 70, 80 después de Cristo, en Roma. En cuanto al lugar, Lucas no da indicios de dónde escribió este evangelio. Algunos sugieren que escribió desde Cesarea o Roma. Paula Loza leerá desde el capítulo 14, versículo 1, al capítulo 19, versículo 27, según Lucas. Gracias, Paula, por tu participación. Adelante. Y aconteció que al entrar él en casa de uno de los principales de los fariseos, un sábado para comer pan, ellos lo observaban escrupulosamente, y he aquí un hombre hidrópico estaba delante de él. Tomando Jesús la palabra, habló a los doctores de la ley y a los fariseos diciendo: ¿Es lícito sanar en sábado o no? Pero ellos callaron, y tomándolo, lo sanó y lo despidió y les dijo: ¿A quién de vosotros se le cae una oveja o un buey en un pozo y no lo saca prontamente en día sábado? Y no pudieron replicar a estas cosas. Viendo entonces cómo escogían los primeros reclinatorios, propuso a los invitados una parábola, diciéndoles: Cuando seas invitado, no te reclines en el primer puesto, no sea que otro más honorable que tú haya sido invitado por él, y llegando él, que te invitó a ti y a él, te diga: da lugar a éste, y entonces con vergüenza comiences a ocupar el último lugar. Cuando seas invitado, pues, ve y reclínate en el último lugar, para que cuando llegue el que te invitó te diga: amigo, muévete a un puesto mejor. Entonces tendrás gloria delante de todos los que están reclinados juntamente contigo. Porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Decía también al que lo había invitado: cuando hagas una comida o una cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus familiares, ni a vecinos ricos, no sea que también ellos te inviten a su vez, y seas recompensado, sino que cuando hagas un banquete, invita a los pobres, y a los mancos, y a los cojos, a los ciegos, y serás bienaventurado, pues no te pueden retribuir, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Oyendo estas cosas, uno de los que estaban juntamente reclinados a la mesa le dijo: Bienaventurado todo el que coma pan en el reino de Dios. Él entonces le dijo: Cierto hombre preparaba una gran cena e invitó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su esclavo a decir a los invitados: Venid, que ya está preparado. Pero todos por igual comenzaron a excusarse. El primero le dijo: Compré un campo y necesito salir a verlo. Te ruego me disculpes. Otro dijo: He comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlas. Te ruego me disculpes. Y otro dijo: Me casé, por tanto no puedo ir. Y presentándose el esclavo, informó estas cosas a su señor. Enfurecido entonces, el dueño de casa dijo a su esclavo: Sal pronto por las plazas y calles de la ciudad y mete acá a los pobres y a los mancos y a los ciegos y a los cojos. Luego dijo el esclavo: Señor, se ha hecho como ordenaste y aún hay lugar. Y el señor dijo al esclavo: Ve por los caminos y senderos y constríñelos al entrar, pero que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos
hombres invitados, probará mi cena. Caminaba con él grandes multitudes, y volviéndose les dijo: Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a la madre y a la mujer y a los hijos y a los hermanos y a las hermanas y aun a su propia vida, no puede ser mi discípulo. Cualquiera que no carga su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque, ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula el costo para ver si tiene con qué terminar? No sea que habiendo puesto el cimiento no pueda terminar, y todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: Este hombre comenzó a edificar, pero no pudo terminar. ¿O qué rey que marcha a hacer guerra contra otro rey no se sienta primero a deliberar si puede hacer frente con 10.000 al que viene contra él con 20.000? Y si no, estando todavía lejos de él, envía una embajada y pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todas sus posesiones no puede ser mi discípulo. Buena es la sal, mas si la sal se vuelve insípida, ¿con qué será sazonada? Ni para la tierra ni para abono es útil, y la echan fuera. El que tiene oídos para oír, oiga. Todos los publicanos y los pecadores se acercaban a él para oírlo. Y tanto los fariseos como los escribas refunfuñaban diciendo: Este recibe a pecadores y come con ellos. Entonces les propuso esta parábola: ¿Qué hombre de vosotros, que tiene 100 ovejas y pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras las que se ha perdido hasta que la haya? Y cuando la haya, regocijándose, la pone sobre sus hombros, y regresando a la casa reúne a los amigos y a los vecinos y les dice: Alegraos conmigo, pues hallé mi oveja perdida. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no tienen necesidad de arrepentimiento. ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas, si perdiera una dracma, no enciende una lámpara y barre la casa y busca cuidadosamente hasta que la haya? Y cuando la haya, reúne a las amigas y vecinas y les dice: Alegraos conmigo, porque hallé la dracma perdida. Así os digo, hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. También dijo: Cierto hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo al padre: Padre, dame la parte de la hacienda que me corresponde. Y él les repartió el sustento. Después de no muchos días, el hijo menor, recogiendo todo, partió hacia un país lejano, y allí malgastó su hacienda viviendo perdidamente. Y cuando lo había gastado todo, sobrevino una gran hambre en aquel país, y él comenzó a pasar necesidad. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquel país, quien lo envió a sus campos a apacentar cerdos. Y ansiaba saciarse con las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Entonces, volviendo en sí, dijo: ¿Cuántos jornaleros de mi padre tienen abundancia de panes, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose, fue a su padre. Y estando él aún distante, su padre lo vio, y corriendo enternecido, se echó sobre su cuello y lo besó efusivamente. Le dijo entonces el hijo: Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus esclavos: Pronto, sacad el mejor vestido y vestidlo, y ponedle un anillo en su mano y sandalias en los pies. Traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y regocijémonos. Porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a vivir. Estaba perdido y fue hallado, y comenzaron a regocijarse. Pero su hijo mayor estaba en el campo, y como al regresar oyó música y danza, se acercó a la casa. Y llamando a uno de los criados le preguntó: ¿Qué era aquello? Él entonces le dijo: Tu hermano se ha presentado, y tu padre ha sacrificado el becerro gordo porque lo recuperó sano. Y se enojó y no quería entrar. Saliendo entonces su padre le rogaba. Pero él respondió al padre diciendo: He aquí, tantos años te sirvo y jamás quebranté un mandato tuyo, y nunca me diste un cabrito para regocijarme con mis amigos. Pero cuando regresó éste
hijo tuyo, que consumió tu hacienda con prostitutas, mataste para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: Hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este hermano tuyo estaba muerto y revivió, estaba perdido y fue hallado. Decía también a los discípulos: Había cierto hombre rico que tenía un mayordomo, el cual fue acusado ante él de malgastar sus bienes. Y llamándole, le dijo: ¿Qué es esto que oigo de ti? Rinde la cuenta de tu administración, porque ya no puedes administrar. Entonces el mayordomo dijo para sí: ¿Qué haré? Porque mi amo me quita la administración. Para cavar no soy fuerte, y para mendigar me avergüenzo. Ya sé lo que haré para que cuando sea quitado de la administración me reciban en sus casas. Y llamando a cada uno de los deudores de su señor, decía al primero: ¿Cuánto debes a mi señor? Y él dijo: 100 barriles de aceite. Y él le dijo: Toma tu cuenta, siéntate y escribe rápido 50. Luego dijo a otro: ¿Y tú cuánto debes? Y él dijo: 100 medidas de trigo. Le dice: Toma tu cuenta y escribe 80. Y elogió el Señor al mayordomo de la injusticia porque actuó sagazmente. Los hijos de este siglo son más sagaces respecto a su generación que los hijos de la luz. Y yo os digo: ganaos amigos por medio del mamón de la injusticia, para que cuando falte os reciban en las moradas eternas. El que es fiel en lo muy poco, también es fiel en lo mucho, y el que en lo muy poco es infiel, también en lo mucho es infiel. Así que, si en el injusto mamón no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no llegaste a ser fieles, ¿quién os dará lo vuestro? Ninguno puede servir como esclavo a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o será leal al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a Mamón. Y los fariseos, que son amantes del dinero, oían todas estas cosas y lo ridiculizaban. Entonces les dijo: Vosotros sois los que os declaráis justos delante de los hombres, pero Dios conoce vuestros corazones, porque lo que entre los hombres es sublime delante de Dios es abominación. La ley y los profetas son hasta Juan. Desde entonces la buena noticia del reino de Dios es anunciada, y todo se opone con violencia a él. Pero es más fácil que el cielo y la tierra desaparezcan que caiga un trozo de letra de la ley. Todo el que repudia a su mujer y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada por el marido, adultera. Había cierto hombre rico que se vestía de púrpura y lino fino blanco, y cada día hacía un banquete con esplendidez. Y un mendigo llamado Lázaro había sido echado junto a su puerta, lleno de llagas, y deseaba ser saciado con lo que cae de la mesa del rico, y aun los perros vienen y lamían sus llagas. Y aconteció que murió el mendigo, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico, y fue sepultado. Y alzando sus ojos en el Hades, estando en tormentos, ve a Abraham desde lejos y a Lázaro en su regazo. Y gritando dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de sus dedos en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham dijo: Hijo, recuerda que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro asimismo los males, pero ahora es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo eso, entre nosotros y vosotros ha sido puesta una gran sima, de tal modo que los que quieran cruzar de aquí a vosotros y no puedan ni de allá pasar a nosotros. Dijo entonces: Padre, te ruego pues que lo envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique solemnemente, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Pero Abraham dice: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Entonces él dijo: No, padre Abraham, pero si alguno de los muertos llegara a ellos, se arrepentirán. Pero le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán si alguno se levantara de entre los muertos. Dijo entonces a sus discípulos:
es imposible que no vengan los escándalos, pero ay de aquel por quien vienen. Mejor le fuera colgada al cuello una piedra de molino y lanzada al mar que escandalizar a uno de estos pequeños. Mirad por vosotros mismos. Si tu hermano peca, repréndelo, y si se arrepiente, perdónalo. Y si 7 veces al día peca contra ti, y 7 veces vuelve a ti, diciendo, me arrepiento, lo perdonarás. Dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Dijo el Señor, si tenéis fe como un grano de mostaza, diríais al sicomoro, sé desarraigado y sé plantado en el mar, y os obedecería. ¿Y quién de vosotros, que tiene un esclavo labrando o pastoreando, cuando venga del campo le dirá, pasa enseguida, reclínate a la mesa? ¿No le dirá más bien, prepara algo para que cene yo, cíñete y sírveme hasta que coma y beba yo, y después de esto comerás y beberás tú? ¿Acaso da gracias al esclavo porque hizo lo que se le había ordenado? Así también vosotros, cuando hagáis todo lo que os fue ordenado, decid, esclavos inútiles somos, hemos hecho lo que debíamos hacer. Aconteció que al proseguir hacia Jerusalén, pasaba por medio de Samaria y Galilea. Y entrando en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon a cierta distancia y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, regresó glorificando a Dios a gran voz, y cayó sobre su rostro a sus pies, dándole gracias. Y él era un samaritano. Respondiendo entonces Jesús, dijo, ¿no fueron 10 los limpiados? ¿Y los 9, dónde están? ¿No se halló quien regresara para dar gloria a Dios, sino este extranjero? Y le dijo, levántate y vete, tu fe te ha salvado. Interrogado por los fariseos, ¿cuándo viene el reino de Dios? Les respondió, y dijo, el reino de Dios no viene con advertencia, ni dirán, mirad, aquí está, o allí está, mirad, porque he aquí el reino de Dios está en medio de vosotros. Entonces dijo a los discípulos, vendrán días cuando anhelaréis ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo veréis. Y os dirán, mirad, allí está, mirad, aquí está. No vayáis ni sigáis, porque como el relámpago que al resplandecer brilla de un extremo del cielo al otro, así será el Hijo del Hombre. Pero primeramente es necesario que padezca muchas cosas y sea rechazado por esta generación. Y como sucedió en los días de Noé, así será también en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como ocurrió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Pero el día en que Lot salió de Sodoma, llovió fuego y azufre del cielo y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre es revelado. En aquel día, el que esté en la azotea y sus bienes en la casa no baje a tomarlos. Y el que en el campo igualmente no se vuelva a lo de atrás. Acordaos de la mujer de Lot. Cualquiera que procure preservar su vida la perderá, y todo el que la pierda la salvará. Os digo, en aquella noche estarán 2 en una cama. El uno será tomado y el otro será dejado. 2 estarán moliendo juntas. La una será tomada y la otra será dejada. E interviniendo le dicen, ¿dónde, Señor? Él entonces les dijo, donde esté el cadáver, allí también serán reunidos los buitres. Les contó también una parábola sobre la necesidad de orar ellos siempre y no desfallecer, diciendo, había un juez en cierta ciudad que no temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también una viuda en aquella ciudad y acudía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Pero no quiso por un tiempo, pero después de estas cosas se dijo, aunque no temo a Dios ni respeto a hombre, le haré justicia a esta viuda porque me causa molestia.
no sea que viniendo de continuo me fastidie. Y dijo el Señor: Oíd lo que dice el juez injusto. ¿Y Dios no hará ciertamente justicia a sus escogidos, que claman a Él día y noche, y no será paciente con ellos? Os digo que con presteza les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los demás, les contó esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar, el uno fariseo y el otro publicano. El fariseo, de pie, oraba consigo mismo estas cosas: Oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos, adúlteros, o aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana y pago el diezmo de todo lo que gano. Pero el publicano, a distancia, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Oh Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo, éste bajó a su casa justificado en vez de aquel, porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla a sí mismo será enaltecido. Le presentaban también los niñitos para que los tocara, y al verlo los discípulos lo reprendían. Pero Jesús los llamó diciendo: Dejad que los niños vengan a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo, el que no reciba el reino de Dios como un niño, de ningún modo entrará en él. Cierto dignatario le preguntó diciendo: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Nadie es bueno, sino uno, Dios. Conoces los mandamientos: no adulteres, no asesines, no robes, no des falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Y él dijo: Todas estas cosas he guardado desde mi juventud. Pero Jesús, luego de oírlo, le dijo: Aún te falta una. Vende todo cuanto tienes y reparte a los pobres, y tendrás un tesoro en los cielos. Y ven, sígueme. Cuando él oyó estas cosas, se entristeció mucho, porque era rico en gran manera. Y viéndolo Jesús, dijo: Cuán difícilmente entran en el reino de Dios los que tienen riquezas. Porque es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja que un rico en el reino de Dios. Y dijeron los que oyeron: ¿Quién pues puede salvarse? Él respondió: Lo imposible para los hombres es posible para Dios. Entonces Pedro le dijo: He aquí nosotros, habiendo dejado lo nuestro, te seguimos. Él les dijo: De cierto os digo que nadie hay que dejó casa, o mujer, o hermanos, o padres, o hijos, por causa del reino de Dios, que ciertamente no reciba muchas veces más en este tiempo, y en la era que viene vida eterna. Y tomando consigo a los 12 les dijo: He aquí subimos a Jerusalén, y serán cumplidas todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre, porque será entregado a los gentiles, y será ridiculizado y afrentado y escupido, y después de azotarlo lo matarán, y el tercer día resucitará. Pero ellos nada entendieron de estas cosas, y esta palabra estaba encubierta de ellos, y no entendían lo dicho. Aconteció que al acercarse él a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando, y cuando oyó que pasaba un gentío, preguntaba qué sería aquello. Y le informaron: Está pasando Jesús el Nazareno. Entonces gritó diciendo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y los que iban delante lo reprendían para que callara. Pero él gritaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús se detuvo y ordenó que le fuera traído, y al acercarse le preguntó: ¿Qué quieres que te haga? Y él dijo: Señor, que vea. Jesús le dijo: Recibe la vista, tu fe te ha salvado. Y al instante vio, y lo seguía glorificando a Dios. Y al ver aquello, todo el pueblo dio alabanza a Dios. Y habiendo entrado, iba pasando por Jericó. Y he aquí un varón llamado Zaqueo, jefe de publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, porque era pequeño de estatura.
así que se adelantó corriendo y se subió a un sicomoro para verlo, pues estaba a punto de pasar. Cuando Jesús llegó al lugar, miró hacia arriba y le dijo: Zaqueo, baja deprisa, porque es necesario que hoy pose yo en tu casa. Y él se apresuró a bajar y lo recibió con regocijo. Pero al verlo, todos murmuraban diciendo: Entró a hospedarse con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto de pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si algo he defraudado a alguno, lo restituyo cuadriplicado. Jesús le dijo: Hoy vino la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Estando ellos oyendo estas cosas, al proseguir, dijo una parábola, por estar él cerca de Jerusalén y porque ellos pensaban que el reino de Dios iba a ser manifestado inmediatamente. Dijo pues: Cierto hombre de noble nacimiento partió para un país lejano a recibir para sí un reino y regresar. Y llamando a 10 de sus esclavos les dio 10 minas y les dijo: Negociad mientras vengo. Pero sus conciudadanos lo aborrecían y enviaron tras él una delegación, diciendo: No deseamos que éste llegue a reinar sobre nosotros. Después de recibido el reino, al volver sucedió que ordenó llamar ante él a aquellos esclavos a los cuales había entregado el dinero para saber cuánto ganó cada uno. Llegó el primero diciendo: Señor, tu mina produjo 10 minas. Le dijo: Bien hecho, buen esclavo. Por cuanto en lo más pequeño fuiste fiel, ten autoridad sobre 10 ciudades. Y llegó el segundo, diciendo: Señor, tu mina produjo 5 minas. También dijo a éste: Sé tú también sobre 5 ciudades. Y el otro llegó, diciendo: Señor, aquí está tu mina, que tenía guardada en un pañuelo, porque te temía, pues eres hombre severo que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Le dice: Mal esclavo, de tu propia boca te juzgo. ¿Sabías que soy hombre severo, que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré? ¿Por qué, pues, no diste mi dinero a una mesa de cambio y al venir yo lo recibiera con ganancia? Y a los presentes les dijo: Quitadle la mina y dadla al que tiene las 10 minas. Y le dijeron: Señor, tiene 10 minas. Os digo que a todo el que tiene le será dado, pero del que no tiene, aun lo que tiene le será quitado. Y a aquellos enemigos míos que no quisieron que yo llegara a reinar sobre ellos, traedlos acá y decapitadlos delante de mí. Amables oyentes, de esta manera finaliza la lectura de hoy. Los invitamos a que nos acompañen en el próximo encuentro. Leamos juntos. Que tengan una buena semana.